Millonario transforma la vida de una mendiga negra que llora en la lluvia con su hija. Era una noche oscura en la ciudad. El cielo rugía con truenos y la lluvia caía sin piedad, convirtiendo las calles en ríos de agua sucia. Diego, un millonario de éxito, estampó su lujoso coche contra el tráfico, mientras sus pensamientos se perdían en la última oferta que había cerrado. Pero todo se detuvo en un instante, en una esquina que solía ignorar por completo. Una figura frágil se erguía contra la tempestad. Era Amina, una madre afrodescendiente, sosteniendo la mano de su hija pequeña Adela. Las lágrimas y la lluvia se confundían en su rostro, y su lamento parecía desafiar al ruido de la tormenta. Diego sintió un nudo en la garganta. Nunca había prestado atención a la miseria que se había erguido al margen de su mundo de lujo. La ciudad brillaba con luces de neón, pero ese rincón oscuro era un recordatorio de la indiferencia en la que él también había vivido. La imagen de Amina empapada y temblando, con su hija aferrándose a su lado, lo atravesó como un rayo. Algo profundamente inquietante se movió dentro de él. Esa noche, en medio de su opulencia, sentía un desasosiego que nunca antes había experimentado. Con un impulso casi inexplicable, Diego tomó la decisión de aparcar el auto. Salió, su traje elegante empapándose al instante. Se acercó a la madre y a la niña, que lo miraron con cautela, como si un extraño hubiera cruzado la frontera de su dolor. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, casi en un susurro. Amina miró a Diego, y en su mirada vio un destello de humanidad, un hilo de esperanza que apenas podía creerse. Sin palabras, Amina explicó su situación: la falta de hogar, la desesperación, la tristeza. Adela, con sus grandes ojos asustados, se aferraba a su mamá, buscando protección. Mientras las gotas caían, Diego sintió que su mundo comenzaba a derrumbarse. La conexión entre ellos crecía, tejía un lazo que parecía predestinado. Pero no solo Amina iba a cambiar su vida. Él estaba a punto de descubrir que sus historias estaban entrelazadas de formas que ni se imaginaba. En sus orígenes había un secreto familiar que sus padres habían mantenido oculto, algo que podría transformar por completo su visión del mundo. A medida que se profundizaba la relación, Diego comenzó a ver las grietas de su propia existencia, especialmente con su socio Fernando, un hombre despiadado que solo pensaba en riquezas y poder. Diego sentía la presión. Fernando estaba en contra de cualquier tipo de empatía. ¿Por qué ayudar a los débiles?, le repetía, apremiándolo a la avaricia. Pero lo que sentía por Amina y Adela era más fuerte que cualquier amenaza. La noche continuó, y justo cuando Amina estaba a punto de revelarle su propio secreto, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Algo se había roto, un nuevo caos se acercaba. Diego se sintió helado, obligado a decidir entre su vida de lujo y la posibilidad de una felicidad genuina junto a ellas. En ese instante, el viento aullaba más feroz, y la lluvia parecía gritar su desesperación. ¿Podrá el amor y la compasión prevalecer sobre el miedo y la avaricia en un mundo donde nada es realmente lo que parece? Resonó en su mente, mientras la tormenta castigaba la ciudad, y su futuro se desvanecía bajo el peso del dilema. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tormenta rugía, arrastrando la voz de los desamparados con su furia. Diego miró a Amina. Sentía el peso de su historia colgando entre ellos, cuando de repente, un grito desgarrador cruzó el aire. Aquel sonido rompió el vínculo que estaban formando y lo hizo tambalearse. Desde la oscuridad, un grupo de hombres apareció, como sombras aterradoras. Su aspecto lo decía todo. Deseaban aprovecharse de la vulnerabilidad que la tormenta había traído. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaban haciendo ahí?
¿Por qué ahora, en medio de esta crisis? Amina entrecerró los ojos al ver a los hombres acercarse, y Diego la observó, notando cómo su rostro se transformó, de la esperanza y la sorpresa al pánico inmediato. «¡Corre!», gritó Diego. Pero antes de que pudiera hacer algo más, uno de los hombres se acercó, empujando a Amina con brutalidad. Adela, asustada, soltó la mano de su madre y retrocedió. El corazón de Diego se detuvo. «¿Qué quieren?», preguntó Diego con la voz entrecortada, cubriendo a Amina y a Adela con su propio cuerpo, sintiendo la tensión en su pecho. Los hombres se rieron, eliminando el aire de esperanza que había comenzado a asentar su hogar en su corazón. «Solo queremos lo que nos pertenece», dijo el más alto, con una sonrisa torcida que dejaba entrever sus intenciones nefastas. «Su vida y su dinero. No hay nada personal, ¿verdad?». La lluvia caía aún más fuerte, pero de algún modo parecía un instante congelado en el tiempo. Un duelo entre la opulencia de Diego y la rabia cruda de esos hombres. Diego sintió que un nudo se ponía en su garganta. En ese momento los hombres se giraron, apuntando no solo a ellos, sino que lanzaron una soga hacia Adela. La niña gritó con la sinceridad de un corazón inocente, y el mundo se volvió un caos a su alrededor. «No». Diego lanzó su cuerpo hacia adelante, su mente gritando a 1000 por hora. En medio del tumulto, una figura emergió del grupo de hombres. Una mujer, alta y segura, que caminaba con gracia y una mirada fulminante. Los hombres se apartaron como si fueran hojas arrastradas por el viento. «Suficiente», su voz resonó con autoridad. Diego parpadeó, incapaz de comprender. La mujer se acercó, y Amina se quedó paralizada. ¿Quién era ella? «Soy Valeria», se presentó la mujer, «y estoy aquí para resolver la situación». La mirada de Amina se tornó confusa. Diego sintió el atisbo de esperanza nuevamente, pero al mismo tiempo un temor lo invadía. «¿Tú quién eres?», preguntó Amina, su voz temblorosa. Valeria sonrió con una mezcla de soberbia y respeto. «He estado siguiendo sus historias, ambos», dijo, mientras sus ojos chisporroteaban. «Diego, hay cosas sobre tu familia que no sabes, y sobre esta ciudad que te quiere muerta. Pero no se lo puedo contar ahora». Lágrimas se agolpaban en los ojos de Amina, mientras los hombres se quedaban paralizados ante la figura de Valeria, en un instante capturado en la tormenta. Diego miró a Valeria con una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Qué sabes de mí?», preguntó con la voz ahogada. El conocimiento que ella parecía tener alteraba el entramado de su vida. La mujer lo miró directamente a los ojos, y en ese momento un trueno retumbó, como un eco de su destino por venir. «Todo tiene un precio, Diego, y es hora de que empieces a pagar», dijo. Diego sintió que el mundo giraba. La lluvia lo empapaba, y cada latido de su corazón se sentía más pesado que nunca. Con eso, el caos del momento parecía calmarse, pero las palabras resonaban como un mantra. «Un precio», repetía, mientras se volvía hacia Amina, buscando una respuesta que podía cambiarlo todo. Mientras tanto, Adela estaba inmóvil, con la mirada fija en un horizonte incierto. Diego sabía que nada volvería a ser igual. La tormenta seguía rugiendo, pero en su interior, una pregunta se encendía como un fuego inextinguible. «¿Qué precio tendré que pagar?», se preguntaba a sí mismo, dejando que el peso de esa revelación lo aplastara. Diego estaba atrapado en un remolino de emociones. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, un eco de un destino que parecía irremediablemente ligado a Amina y Adela. Pero el clima a su alrededor estaba cambiando. La tormenta, que antes parecía una simple metáfora de su vida, ahora se intensificaba, como si la ciudad estuviera respondiendo al tumulto que se arremolinaba en su interior. «Suficiente», Valeria había dicho con esa voz autoritaria, y el caos se congeló por un instante. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, un grito desgarrador, más fuerte que antes, retumbó en la oscuridad, desde el fondo de la calle. Se veía una figura tambaleándose. Era un hombre, con las ropas rasgadas y una mirada de desesperación absoluta. «¡Ayuda! ¡Es una trampa!», gritó mientras corría hacia ellos. «Jorge»,
un antiguo socio de Diego, que había desaparecido hace meses, en circunstancias misteriosas. Un silencio tenso llenó el aire. Todos contuvieron la respiración. ¡Jorge! Diego no podía creer lo que veía. Su mente se inundó de recuerdos. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué estaba huyendo? Pero lo peor vino después. En un instante, Jorge colisionó con el grupo de hombres, derrapando al suelo. «Diego, no te acerques. Está detrás de ti». Aquel arizo hizo que el corazón de Diego se detuviera. Un segundo después, un destello de metal brilló en la oscuridad. Un cuchillo. Diego giró rápidamente. Los hombres estaban más cerca, y sus ojos estaban llenos de rabia. Sintió el frío del miedo recorrer su espalda. «¡Lárgate de aquí!», gritó a Amina y Adela, empujándolas hacia atrás. Valeria se mantenía firme, como un pilar de dignidad, pero su mirada mostraba un destello de pánico. Fue entonces que todo sucedió en un instante. Jorge se levantó, pero el hombre que había empujado a Adela antes le cortó el paso, blandiendo el cuchillo con una sonrisa cruel. «Nadie va a moverse de aquí». La tensión hizo que todos contuvieran la respiración, sintiendo que el aire se evaporaba, pero el verdadero impacto vino cuando Jorge, en un giro desesperado, reveló un secreto. «Diego, no lo entiendes. Lo que está en juego es más grande de lo que piensas. Ellos no solo quieren a Amina y a su hija. Quieren a la familia». La boca de Diego se secó. La familia. Giró la cabeza hacia Valeria, buscando respuestas. «¿Qué significa eso?». La pregunta salió de sus labios como un susurro. Valeria parecía sudar. «Diego, hay cosas sobre tu historia, sobre tu familia que ni tú mismo conoces». En ese momento, un grito atravesó el aire. Adela, quien había estado quieta durante toda la crisis, vio a su madre en peligro y corrió hacia el peligro. La tensión estalló como un globo. Diego gritó, «¡No!», pero fue demasiado tarde. Un fuerte choque y el sonido ensordecedor de la lluvia. La figura de Adela desapareció en un torbellino de sombras y caos. Diego quedó paralizado. «Adela». El grito salió de su pecho como una daga, y en ese instante la realidad se desmoronó. De repente, todo cambió. Amina, desgarrada entre el miedo y la desesperación, se lanzó hacia la sombra donde Adela había estado. Diego estaba frenético, su corazón latía con fuerza y sus pensamientos parecían un caos. Todo lo que creía saber estaba en la cuerda floja. ¿Qué secretos ocultaba su familia? ¿Por qué ahora, en este momento, el pasado llegó a reclamarlo? La lluvia seguía cayendo, y el caos se había transformado en un escenario irremediable. En su mente solo había una pregunta. ¿Quién era realmente Jorge? Mientras el sonido de la tormenta se intensificaba, una sombra se movía lentamente detrás de Valeria, formando una red de secretos invisibles. Todo estaba conectado, y había un precio que pagar. Pero Diego, por fin, estaba listo para descubrirlo. La lluvia caía con furia. Cada gota era un recordatorio de la intensidad de la situación. Diego estaba paralizado. Amina gritó el nombre de su hija, y el caos pareció devorar el aire a su alrededor. Adela había desaparecido tras la sombra de la figura que la había atrapado. Él podía sentir el frío del miedo recorriendo su cuerpo, como filamentos helados atravesando cada parte de él. «Adela». El grito surgió de su pecho desgarrador. No había tiempo para pensar. La tormenta estallaba a su alrededor, y su corazón latía con la rapidez de un tambor, llenando los instantes con un martilleo ensordecedor. Las sombras se movían, cerrándose a su alrededor. La sonrisa torcida del hombre que sostenía el cuchillo brillaba en la oscuridad. «Deja a la niña», exigió Diego, dando un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. Pero el tiempo parecía haberse detenido. Mientras miraba a aquel hombre, sintió que algo dentro de él estallaba. La furia, la desesperación, un deseo de proteger, todo se fundía en una sola idea. Pero lo que ocurrió a continuación cambiaría todo. Fue un golpe repentino como un trueno. Del grupo, un hombre más alto que los demás hizo un movimiento brusco y Diego sintió un bocado de aire en el pecho. El hombre lanzó algo al suelo, un trozo de papel,
que lentamente se abrió como un flor en medio de la tormenta. Cuando Diego se inclinó para verlo, su corazón se detuvo. Era una fotografía. En la imagen, una mujer sonreía, y junto a ella, un niño rubio. Diego sintió el mundo dar un giro. «¿Qué significa esto?», preguntó. Su voz quedó ahogada por el horror. Se dio la vuelta hacia Valeria, quien lo miraba con una expresión de complicidad pero también de pánico. La mujer que antes había parecido ser su salvadora ahora se convirtió en el epicentro de un laberinto de complicidades. «Diego», comenzó Valeria, pero su voz se desvaneció en el jineteo del viento. «¡Contesta!», gritó Diego. La verdad le ardía en la piel, pero antes que ella pudiera responder, Jorge, que apenas se recuperaba del encuentro con aquellos hombres, interrumpió. «Diego, esto es real. No lo entiendes. La mujer en la foto es tu madre, y el niño eres tú». Las piezas encajaban siniestramente. Cada revelación era un golpe en el estómago. Diego sintió que su mente zumbaba. «No puede ser», susurró, pero la certeza se deslizaba a su alrededor como un manto pesado. Cada recuerdo de su infancia se alzaba, distorsionado, como un reflejo roto en un espejo. «Tu madre tiene un pasado oscuro, Diego», continuó Jorge, mientras los hombres que esperaban se reían, como si el drama estuviera animando su cruel espectáculo. «Estaba involucrada en algo que nunca conociste. Amina es parte de eso». El aire se volvió denso, y las sombras alrededor de ellos parecían moverse. Amina, temblando, miraba a Jorge con confusión y miedo. «No puedo ser parte de nada, soy solo una madre», dijo, su voz quebrándose. El horror de la revelación se cernía sobre ellos como una tormenta eléctrica. «No, no puede ser que todo esto sea por mí», exclamó Diego. Pero lo que sentía no era solo miedo, era una conexión que apenas comenzaba a sentir hacia Amina y su hija. Las revelaciones sombrías rodeaban cada palabra, un juego de traiciones en el que todos parecían ser piezas movidas por manos superiores. De repente, un grito desgarrador proveniente de Adela rompió el aire espeso. Un grito de angustia que parecía rebotar por las calles vacías. «Mamá». Era un llamado agonizante que hizo que el corazón de Diego se encogiera. Sin pensar, se lanzó al frente. El caos ahora no podía contenerlo. La última imagen que vio fue a Valeria levantando la mano, como tratando de detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Su mente giraba, y mientras corría pensaba, ¿quién era realmente Adela en este oscuro laberinto? ¿Era solo una niña o había algo más? La corriente de la tormenta arrastraba sus dudas, mientras se enfrentaba a la sombra que había invadido su vida. «¿Qué precio deberé pagar?», se preguntó. En ese instante, la lluvia dejaba de ser un mero telón de fondo y se convertía en un símbolo de su desdicha y en la tormenta de secretos que lo acompañaría de por vida. Las luces de la ciudad parecían parpadear y en el tumulto del momento, una verdad aún más devastadora emergía entre la oscuridad. ¿Estaba Amina realmente en el centro de su destino o era solo una víctima más de un juego cruel? La carrera había comenzado, pero el verdadero desafío apenas estaba por verse, y en medio de todo, Diego se perdió en la luz parpadeante del destino, sintiendo que la tormenta lo guiaba hacia un abismo del que no podía regresar. Diego corrió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Cada paso lo acercaba a Adela, pero las sombras parecían crecer, oscureciendo su camino. La lluvia caía implacable, pero no podía sentirla. Solo escuchaba el eco del grito de Adela, resonando en su mente y llenándolo de terror. «¡Adela!», gritó de nuevo, su voz desgarrada. En su pecho sentía una presión que amenazaba con estrangularlo. No había tiempo, tenía que llegar a ella. La figura del hombre que la había atrapado se movía rápidamente, como un depredador acechando a su presa. Mientras avanzaba, algo en el ambiente cambió. La tormenta arremetía con rabia, pero las sombras se intensificaban de manera inquietante. De repente, un rayo iluminó la escena. En ese breve instante, Diego vio por primera vez el rostro del hombre que sostenía a Adela. No era un desconocido.
Su corazón se saltó un latido. ¿Estás bien, Adela?, preguntó intentando calmar la situación, aunque su mente no lograba procesar el horror. Pero la respuesta de la niña se desvaneció en el aire frío. Aquel rostro familiar, sucio y descompuesto por la tormenta, solo podía ser el de Bruno, el hermano perdido de Diego. Estaba ahí, de pie como un espectro del pasado, con una cicatriz que atravesaba su mejilla. «Bruno, tú». La incredulidad consumía a Diego. Había creído que estaba muerto. Todo lo que conocía se tornó confuso. ¿Por qué estaba aquí? Bruno sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era una mueca de dolor. «Diego, tenemos que hablar». La tensión en el aire era eléctrica. Amina gritó. Ella también había reconocido a Bruno. «Tú eres un traidor». Su voz temblaba entre el miedo y el desprecio. La revelación era un golpe tras otro. «No puedo explicarlo aquí. Tenemos que irnos. Ellos están viniendo por nosotros», decía mientras su mirada se movía para señalar a los hombres que habían estado al acecho. «¿Por qué lo hiciste, Bruno? Nos abandonaste». Diego sentía la rabia burbujear en su interior, sacudiendo cada rincón. ¿Qué estaba pasando? El nudo en su garganta se hacía más fuerte. El caos aumentaba, y justo cuando todo parecía ir a peor, Jorge, aún recuperándose, gritó: «No te acerques a ella», señalando a Adela. En su voz había una mezcla de venganza y desesperación. La tormenta rugía, pero el verdadero huracán estaba justo en medio de ellos. «Adela». Diego respiró hondo. Su instinto primal lo llevó a avanzar, pero Bruno le bloqueó el camino. «Es una trampa», grita, desesperado. «No puedes. Ellos vienen por ti, por ella, por todos». Diego sintió como el mundo se deslizaba entre sus dedos. «Déjala en paz. No tienes por qué hacer esto». Ahora las voces de sus recuerdos resonaban como ecos. Cada palabra que había reprimido durante años saltaba a la superficie. La traición, la desconfianza. Los hombres dieron un paso al frente, y Diego sintió que el aire se hacía denso. «¿Qué están haciendo?», preguntó, su voz temblando por la adrenalina. Antes de que Bruno pudiera responder, uno de los hombres blandió un cuchillo. «Terminaremos con esto aquí y ahora». Entonces el mismo cielo pareció caer sobre ellos. Un trueno resonó y la tierra tembló. La tensión era absoluta. Diego sintió la presión en su pecho estallar. La verdad lo sorprendió como un rayo. De repente, recordó un fragmento de su infancia, una historia que su madre le había contado, sobre un legado que debía ser cumplido, un precio que debía ser pagado. «Bruno», gritó, «¿qué has hecho? Eres parte de esto, no puedes entregarla». Pero antes de que Bruno pudiera reaccionar, el hombre con el cuchillo lanzó un grito, y todo se desvaneció en una ráfaga de caos. Aquel instante de claridad se desintegró en una explosión de violencia. El sonido del metal se chocando contra el suelo resonó en el aire, y el tiempo se detuvo. La figura de Adela se desvaneció entre gritos y empujones, y el corazón de Diego se rompió en 1000 pedazos. Todo lo que había creído conocido estaba siendo arrastrado, y de fondo, una grisería inminente lo envolvía. La lluvia seguía cayendo, pero era un manto de silencio que cubría la realidad que acababa de descubrir. Una traición, un secreto, algo que ni él ni Amina, ni siquiera Adela, podrían haber imaginado. ¿Qué precio tendremos que pagar?, resonaba en su mente, mientras el caos se lo devoraba todo. Diego se sintió como un barco a la deriva, sin rumbo, perdido en un océano de decisiones. El eco de aquellas palabras lo perseguiría por siempre. La tormenta no era solo una tormenta, era un presagio de lo que estaba por venir. El caos estallaba como un volcán en erupción. Diego estaba paralizado. Su corazón palpitaba con fuerza. Los gritos de Adela resonaban en su mente como un eco incesante, y sus ojos estaban fijos en la figura amenazante de Bruno, su hermano desaparecido, que ahora estaba de pie frente a él. El agua torrencial caía, añadiendo una capa de confusión a la escena. «¿Bruno? ¿Eres tú?». La incredulidad llenó la voz de Diego. Los recuerdos de la infancia se arremolinaban en su mente, imágenes de días felices que se tornaban grises y distorsionadas.
Bruno sonrió de forma amarga, y su mirada estaba llena de desesperación y dolor. No es lo que parece, Diego. No me entiendas mal. No tengo tiempo para esto. Adela, gritó Diego, pero la desesperación en la voz de Bruno lo detuvo. No, tienes que escucharme. Ellos no son lo que parecen. De repente, un ruido estruendoso retumbó en la distancia, y los hombres avanzaron con determinación hacia ellos. La tormenta rugía, como si la nube misma estuviera viva, alimentando su miedo. Diego enfocó su atención en Adela, que estaba más cerca de Bruno que nunca. La carne y el hueso de su miedo estaban hechos de sollozos y chillidos, y la imagen de su hija fue lo único que lo mantuvo de pie. «¡Suéltala, Bruno!», gritó, sintiendo que cada palabra era un rayo que atravesaba la tormenta. Bruno hizo un gesto de desesperación, como intentando parar un tren sin frenos. «No puedo, Diego. Hay cosas más grandes en juego. No es solo tu hermana. Es la clave. Tu madre, ella sabía cabalmente lo que estaba sucediendo. El mundo pareció detenerse. ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver mi madre?» Él dejó escapar un susurro de incredulidad. La lluvia caía como un dolor en el corazón. Cada gota un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. «Dímelo, dímelo ahora», gritó, sintiendo que el miedo se convertía en algo mucho más oscuro. Pero antes de que Bruno pudiera responder, un sonido extraordinario rompió la tensión del momento. Un golpe sordo resonó, y de la nada, una figura emergió de las sombras. Era una mujer, alta y enigmática, con una capa negra que ondeaba a pesar de la lluvia. Había algo en su mirada que lo paralizó, una intensidad que lo obligó a mirar. «¡Basta!», su voz resonó, con la autoridad de alguien que no estaba ahí por accidente. Todos se dieron vuelta, atrapados entre la sorpresa y la incredulidad. «Ustedes no saben lo que están haciendo. Diego, tienes que decidir de una vez». Diego miró a la mujer, sin reconocerla. «¿Quién eres tú? ¿Qué sabes de mí?» «Soy Clara», respondió, su mirada penetrante sosteniéndolo. «Y conozco la verdad que ha estado oculta durante años. La familia de la que eres parte no solo está entrecruzada con Amina y Adela, sino también con la sombra que se cierne sobre la ciudad». Las palabras fueron un golpe directo al corazón de Diego. Algo dentro de él crujió. «¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas la fotografía?». Clara continuó ignorando su pregunta. «Tu madre no solo te dejó un legado, también un secreto. Hay un poder que está buscando ser reclamado y tu vida depende de ello». Los hombres comenzaron a moverse de nuevo, el cuchillo brillando en la oscuridad, y la tormenta se intensificó como un presagio de algo inminente. «Hazlo rápido», gritó Jorge, sus ojos enloquecidos, como si hubiera estado llamando hacia el abismo. Diego sintió que su mundo se desvanecía en el ruido ensordecedor de la lluvia. «¿Qué tienes que ver con mi madre?», preguntó, sintiendo que el aire se hacía más pesado. «¿Tú también eres parte de esto?». Cada pregunta lanzada al aire era una salvación y un ancla al mismo tiempo. «Todo es más complicado de lo que crees», Clara respondió, su voz grave pero serena. «La traición que enfrentan hoy no proviene solo de aquellos hombres. Hay alguien en tu círculo más cercano que ha manipulado cada paso. Tu madre estaba tratando de protegerte, pero...». Entonces un rayo iluminó la escena, y Diego vio lo que nunca había imaginado. La verdad no era solo un puñado de secretos, sino un rompecabezas de engaños. En ese instante, Bruno se giró y casi como un eco de sus palabras, un grito desgarrador resonó en el aire, una mezcla de terror y asombro. «¡No!», gritó Diego, cuando la sombra de uno de los hombres se abalanzó sobre Bruno, dejándolo caer al suelo, y la revelación se hizo carne. Todo lo que pensaba que sabía estaba en juego. El traidor estaba más cerca de lo que creía, y en medio de ese caos, se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. La verdad había comenzado a desmoronarse, y él estaba justo en el centro de un torbellino. Mientras la lluvia caía más fuerte, Diego comprendió que su vida entera estaba a punto de cambiar, y el precio que tendría que pagar podría ser más grande de lo que jamás imaginó. ¿Era tiempo de elegir, o el destino ya los había elegido a todos? El aire estaba cargado de tensión,
como si la tormenta intentara advertirles de algo inminente. Diego sintió cómo su corazón latía con una mezcla de miedo y rabia. «Bruno, ¿qué has hecho? No puedes estar aquí», gritó, recordando todos los años que había pasado sintiendo su ausencia. A medida que la lluvia caía con más fuerza, la escena ardía en confusión y caos. Su mente luchaba por dar sentido a lo que estaba pasando. Bruno, con las manos temblorosas y una mirada cargada de dolor, miró a Diego con lágrimas en los ojos. «No entiendo cómo llegamos a esto. Tienes que escucharme. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que piensas». «¿Y qué es lo más grande? ¿Qué más puede haber?». La voz de Diego resonaba en sus oídos, sintiendo que el mundo se desmoronaba alrededor de él. Miró a Amina, quien estaba paralizada, incapaz de procesar que su vida se había entrelazado con el pasado del hermano de Diego. En ese momento, un fogonazo de luz hirvió en el cielo oscuro, y el sonido estruendoso de un trueno sacudió la tierra. Algo cambió. Un grupo de hombres emergió de las sombras, pero no eran los mismos que habían amenazado antes. Vestían chaquetas negras y avanzaban con paso firme, como lobos en la oscuridad. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas, y una sensación de pavor recorrió el aire. «¡Todos al suelo!», gritó uno de los nuevos hombres, su voz resonando con autoridad. La atmósfera se tornó densa y peligrosa, con Amina y Adela aterrorizadas, mientras Diego luchaba por entender qué estaba ocurriendo. En un instante, la escena se convirtió en una pesadilla. Diego se lanzó a proteger a su hija. «Adela, ven aquí». Pero la niña, parándose junto a Bruno, miraba con ojos llenos de terror. «No, papá». «Bruno está intentando ayudarnos», gritó, incapaz de entender la magnitud del peligro. «No, no podemos confiar en él». Diego estaba siendo consumido por una confusión abrumadora. Bruno trató de avanzar hacia Adela, sus ojos suplicándole. «Es importante. Tú eres clave, Diego». Pero justo en ese momento, una explosión resonó y la tierra tembló bajo sus pies. Diego cayó al suelo, sacudido por la fuerza del impacto. Cuando levantó la vista, vio cómo aquellos hombres, en un movimiento coordinado, rodeaban a Bruno. El caos se desató. ¿Pero qué? Diego apenas podía creerse lo que estaba presenciando. Un hombre del grupo, alto y feroz, sacó un cuchillo, y todo lo que Diego amaba estaba en peligro. La lluvia caída se tornó en una cortina espesa, complicando la visión, y en medio del tumulto un grito desgarrador se escuchó. «¡Bruno, no!». Fue Adela, corriendo entre las sombras, en medio del horror. Todo sucedió en un instante. Un destello de acero, y en una fracción de segundo, el mundo de Diego se oscureció. Cuando el caos se disipó, el silencio se adueñó de la escena. Diego, atónito, vio a Bruno arrodillado, su rostro pálido y su mirada perdida. «Bruno, ¿qué hiciste?». El miedo envolvía su voz, pero no haría tiempo para más preguntas. El grupo de hombres había desaparecido, llevándose consigo no solo a Adela, sino a la verdad, que Diego había buscado durante tanto tiempo. Y ahí estaba Clara, observando lo que quedaba de aquel enfrentamiento. «Todo ha cambiado, Diego. Lo que pensabas que sabías no es nada comparado con esto». Bruno, con una sonrisa amarga, levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de revelación y condena. «Todo lo que creías saber sobre nosotros, sobre Amina, sobre esta ciudad, no es más que una fachada. Tu madre escondía secretos, Diego, y tú no eres quien piensas que eres. Adela es la verdadera clave, y en este juego, todos estamos atrapados, incluso nosotros». El corazón de Diego se detuvo al escuchar esas palabras. Una ola de dolor lo envolvió. «¿Qué estás diciendo, Adela?». La realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor, haciendo que su mundo, construido sobre falsas certezas, cayera como un castillo de naipes. Las palabras de Bruno resonaban en su mente, pero la urgencia del momento lo empujó a actuar. «Debemos encontrarla». Y el eco de su grito llenó el aire, mientras la tormenta seguía rugiendo. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué secretos habían estado ocultando? Todo estaba en juego, y en el fondo, Diego comprendía que la batalla apenas comenzaba.
Diego se sentía atrapado en un torbellino de confusión y miedo. La lluvia caía como un manto frío sobre su piel, y el grito de Adela parecía resonar en sus oídos como un eco interminable. Su mirada se iba de Bruno a Amina, buscando respuestas, buscando garantías que ahora parecían tan lejanas. ¿Dónde está Adela? Bruno, con la respiración entrecortada, parecía a punto de desmoronarse. Diego, escucha. Hay algo que no sabes. No es solo sobre ella. Diego sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué quieres decir? Justo entonces, el sonido ensordecedor de un disparo rompió la atmósfera. El tiempo se detuvo. Diego sintió un frío que le atravesó la columna. Se volvió rápidamente hacia donde había estado la figura oculta. Uno de los hombres que antes habían perseguido a Bruno se había puesto de pie, blandiendo un arma, y la sombra de su traición se extendió sobre ellos. En ese segundo, Diego sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. «¡No!», gritó, pero el estruendo del trueno ahogó su voz. Mientras tanto, un revuelo se armó. Los hombres que estaban a su alrededor comenzaron a dispersarse, y algo titiló en el aire, como un presagio. Una figura emergió de entre las sombras. Era Valeria. Su presencia parecía tanto una amenaza como una salvación. «¡Detente!», gritó con un tono firme que resonó incluso sobre la lluvia. Pero no fue suficiente. En un giro dramático, Adela apareció de la nada, como si hubiera estado escondida. Sin embargo, su mirada estaba llena de signos de alerta. «¡Papá, corre!». Su voz desgarrada atravesó el caos. El tiempo se ralentizó. Adela extendía su mano, pero Bruno, con la respiración entrecortada, se interpuso entre ellas. «No, no puedes hacer esto, Adela». Diego no entendía. Adela miró directamente a Bruno, y sus ojos se encontraban llenos de rencor. «Eres tú el que me traicionó». «¿Por qué?». El silencio se cerró a su alrededor, y la verdad comenzó a despuntarse entre ellos. La lluvia seguía cayendo, pero para Diego, su mundo parecía haberse detenido en ese momento. Bruno se volvió hacia Diego, pero sus ojos mostraban incertidumbre y miedo. «No es lo que piensas, es más complicado». Pero antes de que pudiera explicarse, algo en su expresión cambió. Un temor visceral cruzó su rostro, y repentinamente se tensó. «¡No! ¡No!», gritó, pero era demasiado tarde. Un grupo de figuras oscuras emergió de detrás de un vehículo, y el horror consumió el aire. «¡Suéltenla!». Diego se abalanzó hacia adelante, impulsado por un instinto de protección. Pero la escena se tornó violenta. Vio cómo varios hombres rodeaban a Adela, y su corazón se detuvo por un instante. «¡No!», gritó, deteniéndose en seco. La lluvia se volvió un torrente que arremetía contra todo, y cada gota pesaba como una roca sobre su conciencia. De repente, como si todo estuviera escrito desde el principio, un trueno ensordecedor resonó en lo alto, y la silueta de Valeria se erguía, como un faro entre la tempestad. «¡Silencio! Es ahora o nunca». Su voz atravesó el caos, y un peso nuevo comenzó a caer sobre la escena. «No puedes dejar que eso pase». Diego sintió que una verdad inminente estaba a punto de revelarse, pero antes de que pudiera reaccionar, el parpadeo de luces se activó. En un instante, las sombras comenzaron a abrirse ante él, revelando caras familiares entre los hombres, rostros que no esperaba ver. Su madre estaba ahí. La figura se divulgó entre los hombres y Diego sintió que el mundo se estremecía ante la revelación. «¿Mamá?». Su voz se quebró. Huira, con una expresión de desolación, lo miró directamente a los ojos. «Lo siento, Diego, lo he estado ocultando». Toda su vida, toda su historia, se desnudaba. «¿Qué? ¿Qué has hecho?», preguntó, sintiendo el frío de la tormenta invadiéndolo. «Adela», susurró, mientras observaba la escena desmoronarse. El verdadero horror del legado familiar comenzando a hacerse evidente. Cada palabra no pronunciada entre ellos era un grito silencioso. Las revelaciones se revolvían como un huracán en su interior. «Eres parte de un legado que no comprendes», dijo Huira.
y sus ojos chispeaban con secretos. Tú seleccionaste el camino equivocado. Pero antes que terminara la frase, un grito estremecedor atravesó el aire. ¡Diego, corre! Adela había desaparecido de vista, y con ella todo lo que alguna vez había sabido. En un giro extraordinario, todo lo que creía conocer sobre su familia. Su vida y su destino se desvaneció como el vapor entre la lluvia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡No!, gritó, pero ya no había nada que pudiera hacer. La tormenta se había llevado a su hija, y con ella su última chispa de luz. ¿Quién era él? ¿Qué precio tendría que pagar ahora? Mientras Guira se adentraba más en la oscuridad, Diego se quedó paralizado. La sensación de pérdida era abrumadora. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y el destino lo miraba con los ojos de un extraño. Diego sintió cómo su corazón se encogía al ver a su madre, Guira, frente a él. Y la tormenta parecía rugir con furia alrededor de ellos. La lluvia caía sin piedad, como si el cielo estuviera llorando, y el aire estaba cargado de tensión. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?». Su voz tembló, atravesada por emociones contradictorias. «Diego, te lo juro, no es lo que piensas». Guira comenzó a hablar, pero sus palabras se perdieron en el estruendo de un nuevo trueno. Todo parecía desmoronarse. La verdad que había estado buscando se convertía en un rompecabezas irresoluble. «Adela», gritó, volviendo su atención a la sombra que una vez había atrapado a su hija. Pero en ese momento algo terrible sucedió. Una luz brillante iluminó la calle, y un potente estruendo resonó, sacudiendo el suelo. Un grupo de hombres aparecieron de repente, armados, avanzando como un río en crecida, y el aliento de Diego se detuvo. «¡Todos al suelo!», uno de ellos gritó, y la angustia se desató. La figura de Adela desapareció entre la multitud, y el corazón de Diego se hundió aún más. «No, Adela, ¿dónde estás?». Su voz era un grito de desesperación. Guira lo miró con ojos suplicantes. «Diego, escucha». Pero era demasiado tarde. Desde atrás, un golpe sólido resonó, y Diego sintió que lo empujaban hacia adelante. Fue un instante de caos absoluto. Hombres y mujeres gritando, el sonido del ladrido de un perro a lo lejos, y la lluvia creando charcos que parecían gritar junto a él. «Diego», dijo Bruno, tratando de hacerse escuchar por encima del jaleo. Pero el estruendo lo ahogó. Él, sus brazos extendidos, intentaba alcanzar a su hermano, y seguía atrapado entre la confusión, hasta que el desenlace se dio en un instante fulminante. Una sombra se abalanzó sobre Bruno. Un hombre con un pasamontañas se enfrentó a él, lo que llevó a Bruno a forcejear. El impacto fue aterrador. Diego vio a su hermano caer, un grito que nunca llegó a ser un eco en su mente. No podía permitir que eso sucediera. «Bruno», gritó mientras corría hacia él. Pero antes de que pudiera llegar, otro hombre lo ambushó a él, al suelo. Una presión fría se intensificó en su pecho mientras una pistola lo apuntaba. En un instante fulminante el caos se disolvió. No, el sonido era un eco en su alma. Diego levantó la mirada, y cuando lo hizo, el hombre estaba cerca. De repente un destello. Una figura conocida apareció en el marco. Era Valeria, y su expresión era un caos de determinación. «Deja que pase», gritó. La tensión entre ellos fue aplastante. «Diego, esto es más grande de lo que puedes imaginar». Pero todo se tambaleó, como si la realidad fuera un castillo de naipes. Las palabras de Valeria resonaron con significado. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando?». La adrenalina corría en su sangre mientras la lluvia caía, y su mente trataba de entender. Todo a su alrededor parecía un enredo. La verdad de Adela, la verdad sobre su madre, el secreto de Bruno. Todo encajaba, pero no podía permitírselo. «Adela», gritó de nuevo, desesperado, buscando con la mirada a su hija. Fue entonces cuando un nuevo horror se reveló frente a él. Un disparo sonó, y Diego se congeló. Todo se tornó en silencio. Entonces, un grito desgarrador llenó el aire. Era el de Adela. Un pánico crudo se apoderó de él mientras se giraba. La imagen de su hija,
Era pura angustia. En medio de la desesperación, miró a Huira. Ella le dijo casi en un susurro: «Todo está conectado, hijo. Tu madre fue parte del mismo juego». Y allí, en medio del caos, la verdad comenzó a desenredarse. No solo estaba en su familia. Se insinuaba que Sebastián, su padre, era parte de una red secreta que manipulaba todo. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste esto?». Pero justo cuando la verdad aterradora comenzaba a parecer clara, un nuevo giro impactante golpeó la escena. Un estruendo de automóviles, rugiendo, luces parpadeantes y trastorno borroso inundó el lugar. La policía había llegado. «¡Al suelo!», gritaban, pero la imagen que atrapó a Diego fue otra.